Pues buenos días, este día estamos empezando marzo, estamos iniciando el mes de marzo y el día de hoy quiero pensar que vamos a terminar con esta serie. Ahora sí vamos a terminar con esta serie. Nosotros nos encontramos en Palabra de Vida. Si tú no me conoces, es la primera vez que tú nos ves. Mi nombre es Iris Medina y yo estoy aquí en Palabra de Vida para aprender acerca de lo que es la Palabra de Dios, para aprender acerca de lo que Dios nos dijo en su palabra, para poder utilizarlo y poder vivir esa vida plena y en abundancia que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Amén. Pues el día de hoy la clase es la tercera clase de ¿para qué sirve el dinero? Y les recuerdo nada más, bueno, pues que el dinero es un medio de cambio, es un método de cambio con lo que compramos las cosas. No es un método del reino, es un método del mundo. En el reino, el medio de cambio es la fe. Es lo equiparable al dinero. ¿Qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe? ¿Para qué nos alcanza la fe? Nos alcanza a lo mejor para un carro nuevo, nos alcanza para nuestra salud completa, nos alcanza quizá para la provisión que Dios tiene para nosotros. Entonces el día de hoy nos quedamos la vez pasada con esta, acá nos quedamos. Fíjate, te voy a recordar en qué nos quedamos, es de los últimos versículos que vimos la vez pasada, y estamos en Deuteronomio 8:18. Ahora vamos a ver Deuteronomio 8:15 hasta el 18, no sé, fíjate, dice: acuérdate de tu Dios, no, es antes. Deuteronomio desde el 11, con eso vamos a ver, fíjate, dice 8:11, Deuteronomio 8:11, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice, que comas y te sacies, o sea, ya estoy lleno, ahora sí ya no necesito más, eso significa, y edifiques buenas casas donde habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten. ¿Qué significa? Y todo lo que tú hagas. Ahorita ya no todos somos pastores de ovejas ni de vacas, pero si tú estás en un negocio, si tú estás en una empresa, si tú estás en una escuela, donde sea, que eso significa tus vacas y tus ovejas, tu trabajo, tu forma de trabajo. Y dice: y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. 14. Dice: que no te suceda que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Les decía la vez pasada, a nosotros también nos sacó de un Egipto. A nosotros también nos sacó de la muerte donde estábamos. Porque dice: por cuanto todos pecaron, dicen Romanos, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. A eso vino Jesucristo. Bueno, seguimos en Deuteronomio 8:15. Dice: el que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y dice: afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Ya sabemos que no es nuestro Dios probándonos, que salimos de ese lugar, y que lo que sucede en el desierto o en el proceso es que nosotros vayamos cambiando nuestra mente. Ese es el verdadero proceso, la renovación de la mente. A veces nos cuesta, sí. A veces, híjole, como que, uy, es que yo pensé que así estaba bien, pues nos cuesta darnos cuenta qué es lo correcto. Por ejemplo, el ejemplo de siempre, el hijo del hijo del hijo del tendero, que toda su vida ha estado en la tienda y que vende kilos de azúcar de 800 gramos. Para esa persona eso es normal, pero viene con la palabra, se confronta con la palabra, y entonces dice: afligiéndote y probándote. En realidad no es que Dios nos aflija, nos trae al conocimiento de lo real, de lo verdadero, de lo que es correcto. Y entonces la aflicción viene porque nosotros no estábamos en lo correcto, pero no que Él nos traiga aflicción, sino que nuestra forma de vivir, al ver lo correcto, es lo que nos trae aflicción. Pero es una aflicción para bien, es una aflicción para mejorar, para llegar a la verdad. Dice la palabra, déjenme buscártelo,
que hay dos tipos de tristeza. Dice, pero la tristeza de Dios es para vida. Nos lleva a la verdad y a la justicia. El Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Sí. Segunda de Corintios 7:10 dice la tristeza que proviene de Dios, es decir, hay dos tipos de tristeza, una que viene de Dios y otra que no viene de Dios, que viene del diablo, ¿no? Y dice, el mundo, aquí dice el mundo claramente, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. ¿Qué significa? Ok, el tendero se da cuenta que chin, está vendiendo kilos, está estafando a la gente, le está mintiendo a la gente, se da cuenta de que eso no es correcto, y esa tristeza, y sí se agüita, porque ya le ha vendido muchos de esos a mucha gente, y eso produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Qué significa? Ya sabemos que hay una ley del arrepentimiento que dice que si nos arrepentimos buscando el rostro de nuestro Señor y dejamos de hacer lo malo, entonces Él nos da misericordia y entonces hay sanidad de nuestra tierra. Dice, entonces esto nos lleva a la salvación, del cual no hay que arrepentirse. ¿Qué significa? No te arrepientas de esa tristeza donde Dios te confronta, donde Dios te dice, no era por ahí, era por acá. Pero luego dice, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es la tristeza del mundo? La tristeza del mundo es aquella que nos dicen en todas las redes sociales que la depresión, que los suicidios, porque esa tristeza lleva a la muerte. La tristeza que el enemigo dice, no eres suficiente, el enemigo dice, no hermano, no la armas, el enemigo dice un montón de mentiras que no van a mejorar tu vida, porque no es para arrepentirte de algo malo, ¿no? Sino para muerte. Entonces, vamos a regresar acá. Dice, para la postre hacerte bien, ok. Y luego el 17, Deuteronomio 8:17, y que no vayas a decir en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mucha gente le pasa esto. Llegan sin nada y de repente empiezan a prosperar porque donde está nuestro Señor hay prosperidad. Y entonces empiezan a decir, es que soy yo quien está haciendo esto, soy yo quien está produciendo las cosas, ¿no? Y entonces dice, no vayas a decir, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes de que yo conociera esta palabra, a mí me pasó. A mí me pasó que estuve un tiempo sin mi trabajo de hospital y dije, pues yo puedo, tengo mi consultorio, yo puedo, si no pasa nada. Pero en ese entonces yo no reconocía a Dios. Yo decía que era yo. Y me costó, por la formación médica que tengo, me costó entender, lo entendí de la forma práctica. Esa forma lo entendí. Porque yo dije, ¿cómo es que Dios me da la riqueza si la que está consultando soy yo? A fin de cuentas, soy yo la que estoy generando, ¿no? Estoy hablando de hace muchos años, pero a mí me costó entenderlo. Lo entendí cuando me quedé sin el otro trabajo y yo con mi arrogancia decía, soy yo la armo, yo salgo, yo esto y aquello. Y en aquel momento tenía un flujo de pacientes como que se iban abajo.
Y creo que fue por esa parte de no darle la gloria a nuestro Señor. Por esa arrogancia de decir, soy yo quien está haciendo las cosas. Y en el momento en que dije, a ver, quiere decir que Dios me trae los pacientes. Y de verdad, de las pocas veces, de las primeras veces que escuché la voz de Dios, su voz fue, sí. Y entonces dije yo, chin, me arrepentí. Hubo esa tristeza de arrepentimiento que dije, Dios, perdón. Como vergüenza por haber pensado que era yo sola la que hacía las cosas. Y entonces fue diferente porque entonces le dije, gracias Dios, porque tengo esta carrera y con esto puedo salir adelante. Pero entiendo ahora que eres tú quien me sustenta, que eres tú quien manda todas las vías necesarias para tener un sustento. A partir de ese momento yo continué con el flujo de pacientes que tenía antes, pero la pasé, me costó yo creo que como un mes entender esa parte. O sea, hubo un mes que estuve, ¿qué hubo? Porque los pacientes ya no vienen, ¿no? Si fue, para mí lo aprendí así, la mala pues, pero es cierto, no digas, dice en tu corazón, que es tu poder y tu fuerza, porque aún el haber estudiado lo que hemos estudiado, no sabe, todo viene de su mano. 18, Deuteronomio 8, 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, amén, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como este día. Ahí vamos a empezar el día de hoy. Nuestro Señor, nuestro Dios, es quien nos da el poder para hacer las riquezas, o la fuerza para hacer las riquezas. ¿Sí? Alguien me decía ahora recientemente que soy muy activa, que tengo, todos los días trabajo hasta bastante tarde. Y que sí, ¿cómo le hago? Porque tampoco es lo mismo. Descansamos, pues. Pero en realidad, cuando tenemos una carga de parte de nuestro Dios, no es una carga. Para mí yo creo que esta es la parte de más delicia que tengo. De todos los trabajos, de todos los empleos en los que me desempeño, sobre todas las actividades que yo tengo, esta es la parte más reconfortante para mí. Esa es la parte donde puedo decir, lo disfruto al 100. Y mi carrera la disfruto al 100. Y mi negocio lo disfruto al 100. Y el resto lo disfruto como al 110, pues. Esto se va más allá, pues. Y esto no es carga, esto es deleite para mí. Dice la palabra deleite, la palabra de Jehová. Y los deseos de tu corazón serán concedidos. Amén, lo recibo. Yo me deleito en este servicio que le doy a mi Señor. Amén. Amén. Ahora sí nos vamos a ir. Dice Proverbios 10:22. Te corroboro lo que dice antes, que es nuestro Dios el que nos da la fuerza para hacer la riqueza. Y fíjate cómo dice, ¿qué es, no? ¿Medicina? Fíjate cómo dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hace relativamente poco estuve vendiendo unos artículos aromáticos y resulta que no son baratos, pero la gente, sin que yo lo publicitara tanto, la gente venía y compraba y me preguntaban y me decían, de hecho recientemente era cuando estaba en otros turnos en el hospital. Y un día me vieron y quieren producto, ¿no? Y entonces yo dije, fíjense, todavía a veces, conociendo a mi Dios y dándole la gloria en todo a mi Dios, a veces todavía nos queda esa forma de pensar, es como una colita de la forma de pensar de antes. Porque yo dije, es que es un producto tan bueno que se vende solo. Gracias a Dios en ese momento yo lo dije y estaba un ministro conmigo. Y ese ministro me dijo, no se vende solo, es la bendición de Dios en ti. Y yo, sí es cierto. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿En dónde? Donde sea. Pero es la bendición de Dios la que está en nosotros
Y por eso la gente viene a nosotros. ¿Okay? Y dice, y no añade tristeza con ella. Es decir, pues no hay, así de claro, no hay tristeza con ella. ¿Por qué? Porque la podemos comparar con una bendición, entre comillas, porque si no viene de Dios, podría verse como bendición, pero puede que no lo sea. Había una persona hace tiempo que le ofrecían un trabajo de gerente, donde iba a ganar el doble de lo que estaba ganando en ese momento. Era su sueño porque él era administrador de empresas, pero era en una tabacalera, en una cigarrera. Y entonces era como que, a ver, es bendición que estés colaborando con la muerte de otras personas, porque es un lugar donde se produce el cigarro, y el cigarro es nocivo para la salud. Y era muy tentador, y él decía, pero es que yo pienso que esto viene de Dios. Ignoró las palabras del entonces su líder, del entonces su pastor, y continuó con las entrevistas, hasta que llegó un punto, y que creo que eso fue lo que le hizo reflexionar, en que no iba a descansar los domingos, porque era martes, no sé, otro día de su descanso. Y en ese momento se dio cuenta, caray, entonces yo no voy a ir a la iglesia, entonces sí, probablemente esto no sea de Dios. Ahí eso fue lo que lo hizo reflexionar, pero él iba con todo, pues él iba ya a estar ahí. Y esas parecen bendiciones, pero no lo son. Así es, no lo son. ¿Amén? Y esa es la diferencia entre la bendición de Dios y la bendición que nos enriquece y que no añade tristeza con ella. Porque a él, por ejemplo, nos vamos un poco más adelante en el tiempo, y si él no hubiera entrado a ese trabajo, hubiera dejado de recibir palabra. Y eso a la larga le iba a producir que se regresara donde estaba, a la misma manera de pensar de antes, no a la manera de pensar de Dios, ¿no? Al final eso era robarle de la herencia que tenía, porque la herencia la podemos reclamar cuando sabemos cuál es nuestra herencia. ¿Amén? Y luego, el otro ejemplo muy clásico, muy típico, es que hay otras bendiciones, como mucha gente se dedica a las cosas ilícitas, pero que tienen mucho dinero y no pueden salir a comer a un restaurante porque no saben si lo van a agarrar. Y se tienen que andar escondiendo en una casa y se tienen que andar escondiendo en otra. Y tienen que andar con guardias todo el tiempo, y casi les puedo asegurar que no duermen bien en la noche, porque no saben si en la noche van a llegar por ellos. Esa es una bendición de tener mucho dinero, pero no viene de Dios, porque sí añade tristeza y añade preocupación y añade un montón de cosas, ¿no? Y luego dice Deuteronomio 15:6. Fíjate lo que dice esto. Siempre que leamos una palabra, sepamos que esa palabra es para nosotros y que podemos leerla de una mejor manera en primera persona para apropiarnos de esa palabra. ¿Cuántas veces? Las veces suficientes para que la creamos real. Deuteronomio 15:6 dice: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Qué nos pasa? Que el enemigo nos convence de lo contrario. Porque hay muchas personas, yo también utilizo créditos, y no debiéramos ejercer este versículo totalmente. Debiéramos decir: mi Dios me ha bendecido ya, porque eso me dijo, ya me bendijo el Cristo Jesús. Entonces yo voy a prestar a muchas naciones y yo no voy a tomar prestado. Debiéramos decir: ok, pero yo he leído este versículo con otros ministros y ha habido personas que me han dicho: es que si no es con crédito no se puede hacer uno de una casita. Pero la palabra no dice eso. La palabra no dice:
te he bendecido y vas a prestar, pero si quieres comprar casa, ahí sí tienes que sacar crédito en Infonavit. No, no dice así. Dice que tú no tomarás prestado. Y esto es pensando que es prestado y vas a regresar el día, pero mucho menos con intereses, ¿no? O sea, esto es sin intereses. Ahora con intereses, no, hombre, pues Dios dice, no, no es por ahí. Es con la creencia, con el creer lo que yo te estoy diciendo, y yo te estoy diciendo que donde quiera que me pongas tu mano, ahí vas a prosperar. ¿Qué pasa? Dice la palabra, por sus frutos los vas a conocer. ¿Cuáles son los frutos? Híjole, es que yo sí tengo una deuda aquí. Ah, ok, ese es un fruto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puedes hacer en ese momento? Gracias, mi Señor, porque siempre nos enseñas. Podemos venir a la palabra y darnos cuenta que donde está la bendición de Dios, ahí hay riqueza. Bienes y riquezas, dice, hay en su casa. Bienes y riquezas. Y nos podemos ir a todos los grandes de la historia donde Dios nos enseña y no hay uno solo que haya padecido hambre. Uno solo no hay. En todos lados dice, y iban ensanchando sus casas porque Dios estaba con ellos. Así que si tenías 3 cuartos, ahora vas a tener 5. Si tenías 2 casas, ahora vas a tener 6. Si tenías 3 carros, ahora vas a tener 10. Amén. Amén. Porque ahí donde está Dios hay prosperidad. Es parte, viene con el paquete. Y entonces, ¿por qué le cerramos la puerta? No hemos creído lo suficiente. O hemos creído más la mentira del diablo, que no merecemos eso. Y la realidad es que no lo merecemos. No nos hemos portado tan bien como para decir, tengo un carro nuevo a la puerta. No nos hemos quizás sacrificado tanto en el trabajo como para decir, sí, es que sí. No merecemos la bendición de Dios. Esa no la podemos comprar con nada. Es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo que nos trae esa bendición a nosotros. Pero es su obediencia, por eso dice, es por gracia. Es su obediencia. Como les decía, alguien decía, es que ayer no oré y hoy me amanecieron ponchadas las llantas. Sí, pero es que no depende de ti, pues. Depende de lo que tú creas, sí es cierto. Si tú crees que, oye, es que me va a ir mal, Dios me va a castigar, pues entonces recibes un castigo. Porque dice que lo que tú conoces de Dios, eso se te va a manifestar. Si no conoces que Dios no nos castiga y tú piensas que Dios nos castiga, cualquier cosa que el enemigo haga, ojo, tú vas a pensar que es Dios castigándote. Pero es el enemigo que está aprovechando la falta de conocimiento para hacer que veas mal a Dios. Sí. Venía recientemente un muchachito a trabajar y dentro de la entrevista una de las preguntas fue si creía en Dios. Y se queda chavito, pues. Y preguntamos por qué quiere trabajar, porque es un chavito bastante joven. Entonces nos habla de su mamá, de su hermano. Preguntamos por papá. Y dice que papá acaba de morir. Y fue, híjole. Esa es la razón, pues. No hay un papá, no hay un sustento. Y ahora tienen que trabajar los más grandes. Y entonces entendí por qué la primera pregunta de ¿crees en Dios o no? Lo dudó. Porque si estuvo en un lugar donde le dijeron Dios se quiso dar a tu papá, pues yo también estaría muy enojada con Dios. Yo también estaría echándole pitos y flautas a Dios. Sí. Es la falta de conocimiento que el diablo utiliza para que no veamos bien a Dios. Porque cuando vemos bien a Dios y podemos recibir de Dios, recibimos todo lo que Dios nos dio. ¿Amén? Entonces, eso estamos haciendo aquí. Viendo a Dios tal como es. Dios no nos maldice, Dios no nos castiga, Dios ni siquiera nos aflige. Nos aflige la vida que llevábamos diferente a lo que es. Esta confrontación es lo que nos aflige. No era así. Pero no es que Dios nos meta ahí. Dios no nos enseñó a dar los kilos de 800 gramos. Eso nos enseñó el enemigo.
y tal vez lo tenemos tan arraigado que duele la confrontación. Pero la realidad es que Dios nos muestra con amor qué es lo correcto. Y aún si nosotros decidimos seguir en lo incorrecto, Él lo respeta. No nos forza a hacer lo correcto. Nos dice, esto es lo que debes de hacer, pero tú sabes. Te puede venir esto, pero tú sabes, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que pasa con el dinero? Dice la palabra, lo voy a leer, me voy a adelantar un poquito. ¿Para qué sirve el dinero? Me voy a adelantar al final de la enseñanza. Vamos a irnos a Eclesiastés 10:9. Vamos a ver, el versículo completo es este, pero la última parte lo vamos a subrayar. Dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Es Eclesiastés 10:9. Dice, y el dinero sirve para todo. No dice el dinero sirve para que compres un huevo si tienes más hambre. No dice el dinero sirve para que te compres 3 garritas del chain, pero para 3 años. No dice que nomás te compres un par de zapatos. Ese dinero sirve para todo. Estamos en un lugar. Estamos en un lugar donde el dinero es la moneda de cambio. Ahora, el dinero también se puede usar para el reino. Nada más que las reglas cambian con el dinero en el reino. Y cuando utilizamos estas leyes, porque son leyes, lo que te voy a hablar aquí es una ley, cuando utilizamos estas leyes, hay personas que no creen en Dios allá afuera y están usando estas leyes y les va excelentemente bien. Los judíos, por ejemplo, los judíos que todavía no creen que haya venido nuestro Señor Jesucristo, ellos utilizan esta ley y a ellos les va muy bien. Si se dan cuenta, en Estados Unidos, que es uno de los lugares donde hay más migrantes, a Estados Unidos llegan personas de América Latina, llegan personas de China, llegan judíos, llegan de todos lados. Y quienes prosperan son los judíos y los chinos. Un latino normalmente no prospera, pero es por su forma de pensar y su forma de actuar. ¿Qué hace entonces un judío que llega y a los 2 o 3 años ya tiene todas 10 franquicias en un estado? Cumple estas leyes espirituales. Y los chinos, pues definitivamente ellos tienen su forma de trabajar. No desconozco si ellos siguen esta ley, pero al menos sé que los judíos, a pesar de no creer en Jesús, les va bien, porque si tú utilizas las leyes, te van a funcionar. Lo único es que la vida eterna y nuestro Señor Jesucristo pues no están ahí, ¿no? Fíjate. ¿Qué me puedes leer tu versión de Eclesiastés 10:19? Dice, una fiesta da alegría, un buen vino felicidad, y el dinero lo da todo. El dinero lo da todo. Sí, sirve para todo. Entonces, sirve para todo, pero no debemos amar al dinero. Debemos amar a quien nos da el dinero. Amén. El dinero sirve para todo. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el reino y el mundo? Vámonos a Primera de Crónicas 29:14. 29:14. Sí. Primera de Crónicas 29:14 nos complementa la parte donde Dios
Dios nos da las fuerzas para hacer las riquezas. Este es David hablando. Dice, a ver, tengo aquí la Biblia latinoamericana. Pero ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo para que te podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Subraya esta parte, dice, porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. En el reino de Dios, esa es una ley espiritual. El que da, recibe. Esta ley es una ley que conoce muchas personas de afuera. Les decía la vez pasada de una persona, de un creador de contenido de YouTube, que cuando una empresa se interesó en él y le dijo, te vamos a pagar $500,000 o una cosa así, para que nos hagas contenido durante tanto tiempo, él fue y se lo dio a un indigente que estaba en la calle. Y con eso él estaba asegurando que iba a llegar mayor riqueza para él. Y él lo dice. Él no dice que, es que como yo creía en Dios, es que como yo esto. No, él fue e hizo la ley, hizo valer la ley. Y la ley viene en Lucas 6:38. Esta es la ley completa de lo que te estoy hablando. Dice, Lucas 6:38 dice, da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, me voy a ir de nuevo, bueno, no de nuevo, me voy a ir a esa vez donde estaba Jesús, sentado en una sinagoga, viendo cómo la gente depositaba lo que en aquel entonces llamaban limosnas. Las dejaban en un lugar. Y como vio a una viuda que dejó 2 blancas. Vamos a ver cuánto vale una blanca. Era algo así como 20 pesos. Es un ejemplo, ¿no? La gente estaba poniendo billetes y la señora puso estamos en Marcos 12:42 para ver la historia, pero quiero mostrarte cuánto. Marcos 12, 42. Quiero ver acá. ¿Cuánto equivalen 2 blancas? Era la moneda romana de menor valor. 2 blancas equivalen a un cuadrante, que era la moneda romana de menor valor. La moneda ahorita de menor valor, para nosotros creo que es la de 50 centavos. Imagínense a una persona de gran edad que está dando 50 centavos. Y vamos a ver eso ya porque Jesucristo la menciona. Era una viuda pobre. Está mencionada dentro de su palabra. Y dice, y vino una viuda, estamos en Marcos 12:42, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, 50 centavos. Entonces les habló a sus discípulos, 43, y les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y ahí te va por qué. Porque todos los demás estaban cumpliendo una ley y a todos los demás les iba a regresar. La ley dice, da y te será dado.
todos iban a recuperar, a regresar, les iba a regresar lo que ellos estaban dando. Pero nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta de esto. Y esta es la diferencia. Dice 44, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. A veces nos damos todo nuestro sustento porque decimos, pero ¿por qué? Me voy a quedar sin nada. Pero de muchas fuentes y de muchos testimonios, las personas que dan así, no pasa ese día para cuando Dios les da sustento, porque ese es un acto de fe. Ese es un acto de, Dios, yo estoy creyendo que yo estoy dando. Y la viuda estaba dando en la iglesia. Y si tú vas en cualquier otro lado, la ley es dar y se te dará. Amén. Dar y se te dará. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate cómo dice Proverbios 19:17. Fíjate qué puedes hacer. Porque Dios nos dice muy claramente que a Dios le des su parte, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Pero fíjate, Proverbios 19:17. A Jehová presta el que le da al pobre. Si tú te encuentras a un pobre con mucha necesidad y tú le das a ese pobre, le estás prestando a Dios. Y luego dice, y el bien que ha hecho, el bien que tú has hecho, te lo volverá a pagar. Ojo, no te lo va a pagar ese pobre, te lo va a pagar Dios. Es Dios quien nos regresa. De otra manera, a veces nos empeñamos en decir, es que yo sembré aquí y de aquí tengo que recoger. Sí, sembraste, pero a lo mejor te viene de otro lado. O sea, porque al final la bendición está en que si yo te siembro un café, yo sé que a lo mejor mañana tú me siembras uno, porque estamos en la misma posibilidad de comprarnos un café. Pero si yo le compro un café que yo sé que nunca me lo va a dar, o bueno, esperando que en algún momento comprenda, entienda y haga valer las leyes para él de nuestro Señor, a lo mejor y sí, ¿verdad? Un día. Pero que en este momento no se puede, y yo puedo sembrar en él una comida, y esa comida me llega a mí de otra forma. Aquí lo dice, el bien que tú has hecho se te volverá a pagar. Dios no se queda con nada. Y esto es un préstamo a Dios, fíjate. Dice, ¿cómo decía la otra palabra? Y prestarás a muchas naciones. Ahora imagínate prestarle a Dios. ¡Qué padre! Alguien me decía, a ver, alguien que todavía no comprendía el principio del diezmo, las ofrendas, el reino de Dios se mueve con ofrendas, diezmos y primicias. Y alguien me decía, pero es que si yo, en lugar de darlo a la iglesia, se lo doy a un pobre, y va, le estás prestando a Dios. Estás haciendo algo bueno, te va a regresar. Pero no le estás dando lo que es de Dios. O sea, es diferente. Te doy porque esto es tuyo, a te lo voy a prestar y me lo regresas. Es muy diferente. Muy diferente, ¿verdad? Cuando lo vemos así, si tú le das a un pobre, le estás prestando a Dios. Todo eso que estás haciendo se te va a regresar. Pero cuando le damos a Dios lo que es de Dios, dice David, de lo recibido de tu mano, te damos, dice. En 1 Crónicas 29:14 dice, todo es tuyo. Cuando entendemos que todo es de nuestro Dios, dice la palabra, quiere decir que hizo los cielos y la tierra. Por el poder de su palabra todavía existe el mismo cielo que hizo hace 25,000 años, 60,000 años, no sé cuánto dicen los historiadores que conocen. El mismo sol que tiene 65,000 años también,
es el mismo que se sostiene por el poder de la palabra de nuestro Dios. Y entonces dice que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata que hay. Entonces cuando nosotros nos sentimos como que esto es mío, entonces no estamos cumpliendo esa ley. La palabra dice que Él es el dueño de todas las cosas. Y dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y entonces fíjate, dice, ¿qué pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad? Es decir, David se daba cuenta, y David estaba siempre delante de nuestro Dios platicando, hablando, cantándole canciones. Imagínate la relación tan estrecha entre David y él. A pesar de que en su humanidad alguien le mencione a David. Y esa persona, en lugar de ver que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, me dice, pero David adulteró, pero David asesinó, pero David... Y dije, ok, porque no era perfecto, era un ser humano, era un hombre, tenía humanidad. Y en la carne está confinado el pecado. Pero es llamado hijo de un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de tener esa relación estrecha, sí se resbaló. Y bueno, pues, su hijo con esa mujer de la que se enamoró es Salomón. O sea, salió algo bueno de lo que hizo. Y cuando se arrepintió. Se arrepintió, pero no dejó de ser su mujer. La había tomado como mujer. No podía revivir al Urias que ya estaba muerto. Entonces, él está reconociendo que todo es de Dios. Y entonces le dice, Dios, entonces, ¿qué te damos? O sea, ¿qué te podemos dar que no sea tuyo, pues? ¿Qué te podemos dar que sea de nosotros? Y lo único que podemos ofrecer es nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, porque eso es de nosotros. Las decisiones son de nosotros. Y ahí es donde decimos, Dios, te entrego mi corazón. Te entrego esto, todo lo que yo soy. Ahí va. Porque todo lo demás viene de Él. Amén. Bueno, vamos a seguir aquí con los dineros. Así como Dios nos dice la diferencia. Así como Dios nos dice, fíjate cómo es al revés. La gente pensaría que si alguien da, se va a quedar sin dinero. O sea, es que si doy, me voy a quedar sin dinero. Pero si ponemos en práctica la ley, se va a dar. Fíjate cómo dice Lucas 6:27. Todas las cosas en el reino pareciera que son al revés. Esa es una de ellas. Dice, yo les digo a ustedes que me escuchan que amen a sus enemigos, que hagan el bien a los que los odian, que bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Pues eso está al revés de lo que queremos hacer, porque lo que queremos hacer es odiar al que nos odia. Es decirle, recordarle a su progenitor a quien nos están haciendo la vida de cuadritos, ¿verdad? Pero Dios nos dice que amemos. Dios nos dice que es al revés. Y esto de dar y se te dará es la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras y vas a cosechar. Y como les decía la vez pasada, un limón, nosotros sembramos una semilla de mango, porque ya se me están dando los mangos, los dientes de mango ya los estoy viendo. Si sembramos una semilla de mango, el mango va a crecer y a su tiempo, dice la palabra, dará fruto. No da fruto el primer año, no da fruto el segundo año, pero cuando ya está lo suficientemente maduro, empieza a dar fruto. A los 3 años, vamos a poner que a los 3 años, creo que a los 3 años empiezan a dar mango de mango. A los 3 años, el mango no se pregunta, ¿daré flores o no daré flores? ¿Daré mangos o no daré mangos? Es un mango, va a dar mangos. Igual nosotros,
nosotros, la prosperidad es parte de nosotros, de nuestra nueva naturaleza con Dios. ¿Por qué nos preguntamos, ¿será que yo puedo ganar más? ¿Será que yo puedo comprar algo? Ayer se me hizo, por ejemplo, algo muy caro. Y después dije, Dios me da la fuerza para hacer las cosas. Y entonces dije, bueno, el producto lo vale por esto y por esto y por esto. O sea, analicé la situación y dije, pues sí, lo vale. Quedé mal por ser, no mandé algo que iba a mandar. Porque ya no me dio tiempo. Pero sí lo voy a mandar. Entonces la ley de la siembra y la cosecha es esto. Porque yo siembro y cosecho. A veces la tierra es tan buena, de verdad, tiene que ver con la semilla que yo estoy sembrando y tiene que ver con la tierra donde la siembro. A veces la tierra es tan buena que tú siembras un café y te regresan un pastel en ese momento. Tú siembras una comida y te regresan una cena en ese mismo día. A veces así es. A veces no, sí, no. Depende de la tierra y de la semilla, pero la semilla, cuando es una semilla de corazón, la fruta pues tiene que estar. ¿Qué pasa entonces? Fíjate cómo dice la palabra. Fíjate que no hemos llegado a la fe suficiente para que, si es una buena tierra, porque si es una buena tierra, dice la palabra que las tierras pueden dar al 30%, al 60% y al 100%. Un limón da más de 100 limones. En una misma... No, pero ¿cómo? ¿Una semilla me va a dar 100 limones? Sí, una semilla te da 100 limones en una semana, porque si los cortas y luego hay otros 100 limones. Y luego hay otros 100 limones. Te da como no sé cuántos 1000 limones por la temporada, no sé. Pero un limón no dice, pues nomás voy a dar un limón, porque pues me plantaron una semilla, no voy a dar un limón. No dice eso. Incluso aunque solo le saliera un limón trae como 6 semillas. Ahí ya está multiplicándose todo el asunto. Entonces, si nosotros no hemos recibido, ok, yo sembré 100 cafés, yo sembré un café y lo sembré en la mejor tierra, porque lo sembré en tierra fértil, tierra de Dios. ¿Cuántos cafés es lo mínimo que yo puedo recibir? 30. Lo dice la palabra. Lo máximo serían 100. Pero si ya vimos que los limones dan más de 100, pues deben de ser más de 100. Si nos vamos a los elotitos, el elote nace de un grano, de un solo grano de toda una mazorca. No más en la mazorca. Hay, no sé, nunca los he contado. Yo creo que fácilmente llegan casi a los 100. De una sola mazorca. Y dan varias mazorcas, entonces es más de 100. Pero Dios nos dijo, bueno, para que no les cueste trabajo, vamos a poner que entonces unos dan al 30%, otros dan al 60%. No es esto. Esto aplica para todo, para lo natural, pero para lo natural y para lo espiritual. Y para lo del alma también, porque son 3 rubros diferentes. ¿Qué es en el alma? En el alma es el cariño, el cuidado, pero también si sembramos coraje, sembramos odio, viene de regreso. Y viene multiplicado, pues. Dice Reina Valera, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Ah, pero no les dije cuál era ahora. Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Ahí va. La buena tierra da fruto al 30, fruto al 60 y fruto al 100 por 1. 30, 60 y 100 por 1.
Y a veces nos damos por servido con que nos haya regresado uno. Y en ese momento dejamos de volver a tener fe en esa semilla que sembramos. Porque decimos, bueno, pues ya me regresó. Gloria a Dios. Regresaron 2 cafés. Gloria a Dios. Sí, pero aquí dice que si fue buena tierra, que son 30 cafés. ¿Qué significa? Dejar de tener fe en la semilla. Que si nos damos por bien servidos, es que la fe no nos ha alcanzado para los 30 cafés de regreso. Y no es que la estemos esperando con interés, de manera interesada, así como que estoy contando los cafés, estoy contando los cafés, me tiene que regresar, todavía me faltan 3 cafés. No, pero sí saber, tengo semilla en el campo y sé que en su momento va a venir. Es declarar, a ver, todas esas semillas que yo tengo en el campo, declaro que florecen el poder de nuestra palabra. Declaro que todas esas semillas florecen. Hace tiempo, y sé que lo voy a ver en mi hija, hace tiempo yo siempre he sido, gracias a mi Dios, sembradora. Siempre Dios me ha dicho, me ha mostrado que es sembrar y no es sembrar. Y en algún momento, era algo que cuando me decían, Dios te multiplique, yo siempre dije, en mi descendencia. Y yo sé que ella va a cosechar. Semillas que ella no sembró, pero va a cosechar. Y entonces después, hubo un momento en que dije, a ver Dios, que esto es normal porque no estoy recibiendo cosechas. Y Dios me recordó que durante un tiempo, yo sí dije, en mi descendencia, era que mi descendencia coseche. Porque yo decía, a mí no me falta nada, que a ellos no les falta. Que cuando alguien vea una necesidad, porque yo sembré en personas que tienen necesidad, que cuando alguien vea una necesidad en mi hija, que nunca la tenga, que siempre haya alguien que pueda suplir eso. Obviamente Dios a través de esa persona. Y entonces, en ese momento dije, ok, creo que las semillas que sembré le sirven a mi hija. Ahora sí, y en ese momento lo dije, en ese momento lo hablé. Ahora sí, las que yo siembre, también necesito cosecharlas yo. También quiero cosecharlas yo. Y esto se ve desde los árboles, los árboles que hay. Hay árboles que son como el aguacate, como el mango. El mango en 3 años nos da frutos. Pero si sembramos una palmera de cocos, por ejemplo, la palmera de cocos da fruto creo que hasta los 10 años. O sea, hay que esperar 10 años. Y creo que hay otros árboles en que es hasta los 40, 50 años. O sea, es hasta la siguiente generación. Aún así, yo no conocía esa historia, pero aún así, qué padre poder decir lo que yo siembro, mis hijos lo van a cosechar. Entonces, ya vamos a cerrar. Entonces, es importante darnos cuenta que todas las cosas se siembran. Y lo único que quiero mencionarte es que en el reino hay diezmos, ofrendas y primicias. Los diezmos eran una ley, es una ley que se estableció para los reyes y que Dios estableció para su pueblo, porque su pueblo no tenía rey, su pueblo tenía directamente Dios, era la vara más alta, pues, hasta que ellos dijeron, porque estuvieron duro y dale, queremos un rey, y Dios les decía, pero me tienen a mí, pero no lo veían. Su comunicación era solamente a través del sacerdote. Entonces, bueno, dijo Dios, está bien. Siempre Dios nos ha tratado de complacer. Y dijo Dios, ok, está bien, tengan reyes. Y esta es una ley que se cumple con los reyes. Es una ley porque antes se cumplía con Dios. Y a la fecha, esta ley sigue operando. Si nosotros la cumplimos con Dios, ¿y dónde la cumplimos con Dios? Obviamente en una iglesia.
Esto es algo importante porque es una ley. Es la ley del diezmo. Dice, es el 10% del valor de todo lo que se vendía se le pagaba al rey. ¿Por qué? Porque era el que les daba el permiso de tener la cosecha, de traer las cosas y venderlas. Era el permiso, como el permiso para que eso sucediera. Lo que sucede con las finanzas es que Dios nos da bendición cuando nosotros damos ese 10%. Ahorita lo vamos a ver súper rápido porque vamos a ver. La ofrenda es diferente al diezmo. Muchas personas dicen, ok, entonces yo estoy dando este dinero. En el caso, por ejemplo, de la viuda, la diferencia que hace Jesús dice, estos dan lo que les está sobrando. Me sobraron 50 pesos, les voy a dar. Sí, pero ¿cuánto ganas? ¿Ganas 5,000 pesos? No, ¿sí? 500 pesos, porque el 10% sería 50 pesos. Pero si ganas mucho más, entonces eso no es un diezmo, es una ofrenda. Dice, la ofrenda es el ofrecimiento que se hace a un Dios, a una divinidad, al rey también o a un santo, pero no tiene que ver con porcentaje, es la diferencia. Y las primicias, Dios también estableció primicias. Después vamos a ver ya una clase de cada una de ellas. Las primicias, Dios dijo, de la tierra que yo te voy a dar. Eso lo vemos en Éxodo y Crónicas. Tú me vas a dar el primer año de cosechas de semilla. Y todo lo demás es tuyo. Es más, hay una parte como de desintoxicación, una parte de quita lo malo y dice, los primeros 3 años no agarres nada de él. El 4.º año me das a mí y lo demás es tuyo. Y entonces nos decimos, oye, pero es mucho trabajo, yo todavía no me voy a poder comer un mango. Por algo lo está diciendo, tiene todo su trasfondo y lo vamos a ver de manera más profunda. Pero las primicias es el primer fruto de algo. Es lo que le ofrecemos como tributo a Dios. Y luego dice, nada más voy a cerrar aquí. Vamos a leer voy a cerrar aquí. Fíjate cómo dice. Dios considera que los diezmos son de Él, especialmente porque no tenemos una monarquía, porque no tenemos un rey a quien darle ese diezmo. Pero fíjate, como dice Malaquías 3:8. Bueno, vamos primero a Levítico 27:30. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, de la semilla de la tierra, de lo que nace de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. O sea, todo el 10% de todo lo que hay en la tierra es de Dios, dice. Y dice, es cosa dedicada a Jehová. Tan dedicada es a Jehová y tan Dios lo considera de él, que Malaquías, uno de los profetas, y se llama profeta menor porque solamente es poco lo que se habla, porque Dios habla a través de él, pero es uno de los profetas. Dios habló a través de él, dice, robará el hombre a Dios. Fíjate cómo compara el no dar, porque ellos dicen, porque ustedes me han robado, dice Dios. Y entonces le contesta el pueblo, ¿en qué te hemos robado? Dice. Y Dios les dice, en tus diezmos y en tus ofrendas. Y aquí te quiero recordar esa parte donde dice, cuídate de no olvidarte de Dios y de no pensar que fuiste tú el que hiciste las cosas. ¿Por qué? Porque si siempre tengo en mi corazón que es Dios el que nos da las cosas, a esa Dios al que le digo, Dios, gracias por esta comida. Esta parte es tuya. Gracias por estas semillas. Esta parte es tuya. Y la otra parte, si quieres, se la prestas. Porque puedes dar a los pobres también. Y eso es prestado, eso te va a regresar. Pero lo que siembres en Dios,
No hay mejor tierra que sembrar, Dios. Amén. Y luego dice Malaquías 3:10, vamos a Dios, dice, traigan todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, dice. Y dice Dios, y pruébenme en esto. O sea, Dios les dice, les garantizo, se los aseguro, que si ustedes tienen, me dan lo que es mío, dice, yo les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y reprenderé por ustedes al devorador y no los destruirá el fruto de la tierra, ni sus uvas ni sus sembradíos en el campo serán estériles. Eso lo dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Dice Dios, dame a mí lo que es mío. Y aunque pienses que no te va a alcanzar, yo lo digo, con el poder que soy yo, dice Dios, te voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Y voy a cerrar con este versículo, dice Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da la facultad para que coma de ellas y tome su parte. Dice, y tome su parte. ¿Cuál es nuestra parte? El 90%. Porque el 10% es de Él. Y si quieres aumentar esa bendición, yo hace muchos años que no doy el 10%. Hace muchos años que yo doy el 20%. Y hay gente que da Palmolive, es una empresa enorme que tiene muchas cosas, creo que da como el 50%. Y mientras más das, más recibes. Amén. Y dice, asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, también le da la facultad para que coma de ellas y tome su parte. Y además, goce de su trabajo. Esto, dice, es un regalo de Dios. Amén. Amén. La facultad de tener riquezas y de gozarlas y de tomar nuestra parte. Eso nos lo regala Dios. Vamos a ponernos de pie para orar. Dios, te damos muchas gracias porque hemos encontrado que todas las cosas vienen de tu mano, Señor. Todas las riquezas vienen de ti, todas las fuerzas que hacen las riquezas, la inteligencia, las ideas, todo aquello que necesitamos en esta tierra para hacer riquezas, Señor, sabemos que vienen de ti. Asimismo, Señor, sabemos que para ti es importante reconocerte en todos nuestros caminos y en la riqueza te reconocemos también a ti, Señor. Tu palabra dice que nos has puesto, si nos pones en lo poco y somos fieles, nos vas a poner en lo mucho, porque tú sabes que seguimos siendo fieles. Mi Dios, hoy te damos gracias y declaro que hay un corazón agradecido, un corazón como esa viuda pobre, que podemos tener la fe suficiente para quedarnos sin un peso, Señor, sabiendo que quien nos sustenta eres solamente tú, mi Dios. Gracias, Señor, porque aumentas nuestra fe cada momento, mi Dios. Gracias, porque no se trata de dinero, Señor. Se trata de creerte. Y en el nombre de Jesús hoy declaro que tu Espíritu Santo nos lleva a un nivel mayor de fe, Señor. Y dice tu palabra que primero creamos y luego veremos. Pero hoy declaro en este momento que las ventanas de los cielos se abren para que al ver estemos tan agradecidos, Señor. Entonces, creamos. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Y la gloria y la honra, Señor, son solamente para ti. Amén.